Bueno, espero que bueno, la mayoría ya haya descargado este documento, ¿verdad? Que está ahí en plataforma, como les había mencionado, en semana número 3, sobre el cual vamos a trabajar el día de ahora. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a elaborar lo que es una tabla de frecuencias para datos cuantitativos continuos. Y en este caso, como son datos cualitativos continuos, cuantitativos continuos, perdón, lo que hacemos es una tabla de distribución de frecuencias que se establece en lo que son clases. Entonces, para generar eso, pues nosotros necesitamos tener, en este caso, algunas, algunos valores que van a ser necesarios. En este caso, voy a crear, antes de generar lo que es la tabla de frecuencia, ¿verdad? Lo que es un pequeño cuadro donde le voy a poner que necesito datos previos, que son algunos datos que necesito antes de elaborar lo que es la tabla de frecuencia. Primero, necesito saber el número de datos, y le voy a poner número de datos. Necesito saber cuál va a ser el dato mayor y también necesito saber cuál va a ser el dato menor. Luego necesito encontrar lo que es el rango, que ya vamos a explicar en qué consiste. Luego necesito encontrar lo que es el número de clases. Y por último, el ancho de clase. Bien, bueno, entonces, estos son los datos que yo necesito obtener en este caso. Y pues para ello podemos seguir unos, bueno, procesos para obtenerlo, ¿no? Bien. Para poder elaborar lo que es mi tabla de frecuencia, yo necesito conocer esos datos previos. El número de datos, el dato mayor, el dato menor, necesito saber cuál es el rango, necesito saber cuál es el número de clases que voy a formular y el ancho de clases que debe de tener cada. Entonces, a partir de eso y con el total de datos que tengo acá, pues voy a generar lo que es esos datos previos. Primero necesito saber el número de datos. El número de datos es, necesito saber cuántos son estos datos en total que tengo acá. Entonces, para poder saber cuántos datos son los que tengo en total acá o con los que estoy trabajando, ¿verdad? En este caso, pues necesito utilizar una herramienta que voy a hacer un poco más grande, una herramienta de Excel que me permita contar con cuántos datos voy a trabajar. Entonces vengo y escribo la primera fórmula, en este caso sería eh, contar. Entonces solo le escribo contar, le doy aquí y acá voy a sombrear todos los datos que tengo acá. Con esto yo le estoy diciendo a Excel que necesito que me cuente cuántos datos hay en este grupo. Entonces yo espero que él me cuente, le doy enter y me dice que tengo 65 datos. Es decir, que 65 datos es con los que voy a trabajar. También yo necesito que Excel busque por mí, en este caso, cuál de todos estos 65 datos es el dato mayor o cuáles son los datos mayores. Entonces, en este caso, yo voy a colocar aquí que busque el máximo. Por eso se escribe max. Esta función max lo que hace es que de un conjunto de datos busca el mayor de todos. Entonces, le doy igual max, selecciono los datos, le damos enter y me dice que el dato mayor que he encontrado es el 7.6. Entonces, si de esa forma encuentro el máximo, significa que el mínimo lo voy a encontrar de la misma manera, pero ahora ya no voy a poner máximo, sino que ahora voy a poner el mínimo, ¿verdad? Porque ahí necesito el dato menor de todos. Vuelvo a sombrear los datos y le damos enter nuevamente, cerramos siempre paréntesis y me da ese resultado. Ahora, el rango. El rango consiste en restar el dato mayor menos el dato menor. El rango mide la amplitud de todos los datos. Y para saber cuál es la amplitud de todos los datos, basta con que yo reste el dato mayor menos el dato menor. Eso significa que aquí me quedaría eh, el dato mayor menos el dato menor. Así. Esa resta de 7.6 menos 3.5 me da lo que es el rango. Ahora necesito otro valor importante, que es el número de clases. El número de clases es que cuando yo vaya a generar lo que es mi tabla de frecuencias, acá, por ejemplo, cosas y por acá. Entonces, yo necesito encontrar límite inferior cuando ya esté formulando
inferior, límite superior. Bueno, entonces cuando ya esté generando esto, ¿verdad? Yo necesito generar un límite inferior y un límite superior para cada clase, comenzando desde cuántas clases puedo tener. Para saber cuántas clases son las que yo voy a obtener, voy a irme acá y voy a escribir una fórmula que es uno. Bueno, voy a escribir un paréntesis acá, porque es una fórmula más grande. Uno más 1,32 por, el por en este caso es eh, el asterisco, ¿verdad? Uno más 1,32 por logaritmo, que parece la función logaritmo, de n. Pero n en este caso sería seleccionar esta casilla porque es el total de datos. Entonces tengo eso, sería uno más, bueno, es uno más 3,32, perdón, por logaritmo de n en este caso. Entonces hacemos eso y me da esa cantidad. Vale. El número de clases debe de ser un número entero y acá me da números decimales. Entonces, para que a la hora de aplicar la fórmula me dé exactamente los números enteros que yo quiero, ¿verdad? Y no me dé lo que son cantidades, un número con decimales, entonces voy a agregarle a esa fórmula una función más. La función que le voy a agregar es la siguiente. Bueno, escribo acá, me pongo al inicio y voy a poner redondear. Aquí escribo redondear y voy a buscar redondear punto más. Hay diferentes formas de redondear, redondearlo al múltiplo, redondearlo a un número impar, a un número par, redondear con la regla de redondear, está redondear punto más, es decir, redondear el número siguiente, y redondear punto menos, que sería redondear el número que está antes. En este caso yo le voy a dar redondear punto más. Entonces le doy clic ahí en redondear punto más, ¿verdad? Y aparece ahí la fórmula ya escrita. Y creo que me va a hacer falta un paréntesis aquí. Vale. Entonces, teníamos 7,01. Al darle redondear punto más, se convertirá en, déjenme ver, redondear punto más. Uno más 3,32 por logaritmo de... Perdón. Ah, Hay que agregarle acá un punto y coma y ponerle cero. Se me olvidaba. ¿Por qué le colocamos un punto y coma y cero? Porque yo le estoy diciendo que me lo redondee a un número entero y que no quiero decimales. Cuando le escribo punto y coma y cero, le estoy diciendo que no quiero decimales, quiero solamente el número entero. Entonces, y ahora sí. Entonces, sí, es correcto. No, no le había colocado el número de decimales. Coloco el número de decimales, en este caso le escribo cero porque yo no quiero ningún decimal y me lo redondeó al siguiente entero. Aquí no respeta la regla de aproximación, ¿verdad? Porque yo le digo directamente que sin importar los decimales que tenga, yo lo quiero que lo aproxime al siguiente. Entonces, por eso lo redondea a 8. Ahora, el ancho de clase. Para el ancho de clase, necesitamos acá escribir la división entre el rango y el número de clase. Es decir, voy a dividir el rango entre el número de clases y eso me da 0,5125. Bueno, entonces, estos son los datos previos que yo necesito tener para establecer lo que es mi tabla de frecuencia. Bueno, entonces, ahora vamos a abordar lo que es nuestras clases. Son 8 clases, voy a poner cero acá, después explico por qué. Así, y aquí va a estar el total de clases. Son 8 clases. Bien, yo debo de establecer 8 clases acá. En este caso, esas clases van a quedar determinadas eh, por los valores del límite inferior y el límite superior y respetando el mismo ancho de clase para todos. ¿Qué significa eso? Vaya, la primera clase debe de comenzar con el número menor de todos, que en este caso sería 3,5. Con eso debe de comenzar. Luego, la siguiente clase va a ser el dato menor, pero le voy a sumar el ancho de clase ahora. El ancho de clase sería 0,5125. Entonces ese sería el valor. Luego, la siguiente clase sería
debe de comenzar con el límite superior anterior, es decir, debe de comenzar con este. Y le damos Enter. Y después este de acá debe de ser este más el ancho de clase, que en este caso sería este, pero ahora vamos a fijar ese ancho de clase. Vamos a poner signo de dólar porque siempre le vamos a ir sumando el mismo valor. Entonces, solo necesitamos hacer las dos primeras clases y luego irlo arrastrando. Es decir, ahora lo arrastro hasta acá. Si ustedes ven, aparece cero, pero es porque hay que arrastrar este valor también. Y ahí está. ¿Hasta dónde debe de quedar la última clase? Hasta un número mayor o igual a este, 7.6. Acá ustedes pueden ver que llegamos al 7.6. Puede ser mayor al 7.6, pero no menor, porque debe de cubrir todo el rango de datos. Y ahí he establecido lo que son mis 8 clases. Si tiene muchos decimales y pues a mí no me gusta, entonces yo lo voy a hacer reducir a un decimal, por ejemplo. Lo dejo con un decimal porque los datos que tengo acá arriba, todos tienen un decimal. Entonces puedo dejarlo así, con un decimal. Y ahí está. Ya tengo lo que es elaborado, mis clases, en este caso. Bueno, el detalle ahora es con la frecuencia, porque en este caso mm, no debería dar otros valores. Ahí habría que ver si se le colocó el signo de dólar para que se fije lo que es el ancho de clase. Luego de ahí solo se van arrastrando, se arrastran de acá hacia abajo y de acá hacia abajo. Bueno, eh, mencionaba que para obtener la frecuencia hay dos maneras. Lo voy a hacer de las dos formas y ustedes al final aplican la que se les haga más fácil. La primera forma es utilizar lo que es la función frecuencia, que es la que ya trae por defecto ¿cómo se llama? En ese caso es la que ya trae por defecto. Entonces, colocamos, bueno, escribo frecuencia, me parece esto, y la fórmula me pide datos y un grupo. ¿Qué significa eso? Bueno, primero significa que voy a seleccionar, acá, ¿verdad? Voy a seleccionar todos los datos, ¿no? Acá, luego ponemos punto y coma, o coma, dependiendo de la fórmula, y luego vamos a poner los grupos. Los grupos son colocar esta columna del límite superior, pero vamos a dejar siempre la última sin sombrear, ¿verdad? Es la columna del límite superior, la que colocamos ahí, desde el uno hasta una antes, que en este caso sería hasta la séptima. Y cerramos paréntesis. Luego le damos Enter. A mí, de una sola vez, se me colocó los datos incluyendo este. ¿Ven? Por eso no es necesario seleccionar el último porque siempre se completa. Entonces, lo que hay que verificar en este caso es que, eh, que sí da el total, ¿verdad? Seleccionamos todo, le damos autosuma acá y si nos da 65, como lo tengo acá. Ahora, si no les da, entonces se vienen acá al primero y escriben la combinación de teclas Control, Shift y Enter para que les configure los datos y los escriba así con lo que es una llave, ¿verdad? Porque la está convirtiendo en una matriz. Y pues de esta forma he obtenido lo que son las frecuencias. A veces genera dificultad, ¿verdad? Por cómo se escribe la fórmula, pero sí debería de darles con la función frecuencia, justamente como lo tengo. Si se les dificulta encontrar la frecuencia de esta manera, lo vamos a hacer de otra forma. Antes de hacer esa otra forma, primero vamos a verificar algo. Ustedes verifiquen que en su Excel, cuando nosotros nos vamos acá donde dice datos, les aparece esta opción acá al final que dice análisis de datos. Si no les aparece, es decir, si ustedes se van a datos y no les aparece ese análisis de datos, entonces hay que activarlo. ¿Cómo se activa? Pues lo que van a hacer para activar ese análisis de datos es lo siguiente. Se van a ir a archivo, se van a ir hasta donde dice opciones, que es la última que tiene aquí abajo. Le damos clic en opciones y nos va a aparecer esta ventana. En la ventana nosotros le vamos a dar en complementos, aquí donde dice todos estos datos, pero nosotros queremos complementos, le vamos a dar clic ahí y cuando le damos clic acá, nosotros nos vamos a ir donde dice acá, ir, administrar complementos de este, le vamos a dar clic aquí en el botón de ir.
Le damos clic ahí y ustedes van a seleccionar que quieren activar las herramientas para el análisis, nada más. Le dan clic en herramientas para análisis y luego le dan a aceptar. A mí ya me parece seleccionado porque yo ya lo tengo activo. Entonces le dan a aceptar y una vez cuando ustedes se vayan nuevamente a donde dice datos, aquí lo vamos a cambiar, ¿verdad? Le damos datos, ya debe de aparecerles esta opción que dice análisis de datos. Entonces es porque ya activamos la función. Bien, en análisis de datos le damos clic ahí y nos aparecen varias opciones. La opción que ustedes van a buscar es la que se llama histograma, esta que aparece acá. Ah, al darle clic en histograma, le damos le damos doble clic, perdón, y acá nos aparece este cuadro. Entonces, am, una vez que tenemos este cuadro, nos dice que pongamos rango de entrada y rango de clase. En rango de entrada le damos clic en esa flecha y seleccionamos todos los datos. Y todos los datos. Luego nuevamente seleccionamos la flechita. En rango de clases, ahora sí vamos a seleccionar todas las clases, pero vamos a seleccionar desde cero. Ahora sí necesitamos ese valor. Por eso dejamos esa línea de cero, porque para esta opción necesitamos tener una línea en blanco acá arriba que la vamos a seleccionar. La seleccionamos y le damos ahí. Acá yo le di clic que quiero que me aparezca en una hoja nueva, eh, que me cree un gráfico y que me aparezca el porcentaje acumulado. Eso si quieren, ¿verdad? Si no, pues simplemente eh, le damos en una hoja nueva. Bueno, he seleccionado eso y ahora le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, me creó un histograma, pero lo importante es que me creó esto, que es la frecuencia. Si ustedes comparan esta frecuencia, es la misma que yo tengo acá, porque es la que necesito. Entonces, ahí está, tengo la frecuencia. Entonces, acá en esta clase aparecen estos valores, pero digamos que esto en realidad eh, no es más que el punto medio. Bueno, ya vamos a explicar por qué es el punto medio. Bueno, ahora yo le voy a agregar dos columnas acá y voy a copiar lo que son estas clases, ¿verdad? Las voy a copiar, control C, y le voy a ir a pegar acá. Y le voy a dar pegar, pero solo los valores. No quiero los números, solo los valores. Entonces, eh, acá puedo eliminar esta o, o simplemente la puedo retomar. Ahí depende como ustedes quieran. Es decir, aquí solo hace falta un dato, ¿verdad? Que podemos dejarlo ahí. O si quieren borrarlo y pegar acá las clases. El punto es que yo hice esto para tener la frecuencia. Ahí está. Tengo los datos. Igual, ¿verdad? Los reajusto para que me queden con los decimales que yo quiero. Ahí está. Y ahí tengo los datos. Y ahí tengo las clases, que sería esta. Y aquí está la frecuencia. Y ahí está. Ya lo tengo completado. Esto es si yo lo quiero de esa forma, ¿verdad? Pero quedaría así. Depende de qué se me haga más fácil a mí para obtener esa frecuencia. El punto es que yo pueda encontrar esa frecuencia. Hasta acá nosotros hemos encontrado lo que es hemos encontrado la clase, la tabla de distribución de frecuencia. Ahora necesitamos calcular lo que son medidas bueno, comenzamos con medidas de tendencia central. Entonces, comenzamos con lo que son medidas de tendencia central. Bien, dentro de las medidas de tendencia central tenemos la media aritmética, que en este caso es la X barra, ¿verdad? Que nosotros conocemos. También tenemos lo que es, bueno, no voy a escribir la fórmula aún, la mediana, que se representa así. Y también tenemos lo que es la moda, que se representa así. Bien, cuando nosotros estamos trabajando con datos simples, cuando tenemos datos simples, ustedes se recordarán que
La media aritmética es la suma de los datos dividido entre el total de datos. Eh, es decir, si yo tengo, por ejemplo, cuatro datos, 2, 3, 4 y 5, y quiero obtener la media aritmética, entonces basta con sumar esos datos y dividirlos entre 4, porque son cuatro datos. Entonces, al hacer esa operación, a mí me da lo que es el valor de la media aritmética. Estamos hablando de que 2 más 3 más 4 más 5 entre 4, eso es igual a 3,5. Pero cuando hablamos de la mediana, dice que es el dato que está justamente a la mitad. Para poderla encontrar, primero debo de ordenar los datos de menor a mayor. En este caso ya tengo ordenados los datos. Y luego dice que primero voy a encontrar la posición, que la posición es eh, n entre 2, es decir, el número de datos entre 2, perdón, n más 1 creo. A ver, sí, n más 1 sobre 2, que en este caso son 4 datos, más 1 entre 2, y esto sería igual a 5 entre 2, lo cual es 2,5. Este sería el valor de la posición, pero si cuento 1, 2, 2,5 no hay, entonces tengo que tomar los dos primeros datos, lo que significa que la mediana va a ser igual a 3 más 4 entre 2, y 3 más 4 entre 2 es 7, dividido entre 2, y esto me da 3,5. En este caso, coincidieron, ¿verdad? A veces no coinciden, pero en este caso coinciden. Y la moda es el dato que más se repite. En este caso, no se repite ningún dato, por lo tanto, no hay moda. Entonces, de esta forma se calculan las medidas de tendencia central cuando nosotros tenemos datos simples. Pero cuando ya tenemos una tabla de frecuencia como la que he elaborado por acá, en este caso, la media aritmética se convierte en la sumatoria del punto medio multiplicado por la frecuencia entre el total de datos. Esa es la fórmula con la que voy a encontrar la media aritmética. La mediana se convierte en una fórmula que se escribe así: el límite inferior más n sobre 2, que sería el valor, n más 1 sobre 2, que es el valor posicional, este mismo, ¿verdad? Pero posicional, menos la frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia multiplicado por eh, el ancho de clase, que lo vamos a representar así. Y la moda, en este caso, la moda va a ser igual al límite inferior más, aquí sería de 1 más de 2 entre de 1 por el ancho de clase, donde este de 1 y de 2 son las diferencias de la frecuencia mayor menos la anterior, la frecuencia mayor menos la anterior, menos la anterior y la que le sigue. Bueno, ya vamos a escribir un poco más a detalle estas dos fórmulas y esta otra. Entonces, estas fórmulas son las que yo voy a aplicar a mi tabla de frecuencia para encontrar lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. Lo que significa que a mi cuadro tengo que calcularle algunos elementos, en este caso, que son necesarios o son importantes para obtenerlo. Bueno, aquí tengo el cuadro, ¿verdad? Es necesario que a mi cuadro yo le agregue lo que es el punto medio, tengo que calcularlo, tengo que calcular el punto medio multiplicado por la frecuencia, y necesito que encontrar la frecuencia acumulada. Estas tres columnas necesito agregar a mi cuadro, y se lo voy a agregar. Bien, primero comencemos con el punto medio. El punto medio, para encontrar ese punto medio, nosotros vamos a hacer la resta. Bueno, aquí vamos a colocar, ¿verdad? El punto medio es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Esta es la fórmula. Es decir que acá el punto medio va a ser igual a, voy a poner un paréntesis porque el límite inferior dice que es más el límite superior y todo eso dividido entre 2. Así dice la fórmula. Límite inferior más límite superior entre 2. Y ahí está. Lo hago una vez y luego solamente lo voy a arrastrar. Así. Luego, el punto medio por la frecuencia es simplemente multiplicar esto por esto. Así. Se van multiplicando y me va dando este resultado que tengo acá. Hago la sumatoria y digo, lo arrastro, perdón, y me da esos resultados. Entonces, voy a homogeneizar decimales, así. Y aquí le voy a dar autosuma. Entonces, tengo acá. Voy a crear un cuadrito por acá, donde voy a poner las medidas de tendencia
y en este caso sería central. Aquí va a estar la media aritmética, aquí va a estar la mediana y aquí va a estar la moda. Y este cuadrito lo vamos a marcar de un color diferente. Así. Bien. La media aritmética, la mediana y la moda. Bien. La media aritmética la definimos como aquí está, la sumatoria del punto medio por la frecuencia entre el total de datos. Entonces, con esta columna ya puedo encontrar lo que es la media aritmética. La media aritmética dice que es igual la fórmula a la sumatoria, ya tengo la sumatoria acá, del punto medio por la frecuencia dividido entre el total de datos. El total de datos son 65, ¿verdad? Le damos acá, enter, y nos da este resultado. Dice que la media aritmética es ese valor. Le voy a reducir los decimales porque solo estamos trabajando con los datos, solo tienen un decimal. Entonces la media aritmética es 4.8. Ahí nos los ha dado. Bien, para calcular lo que es la mediana, aquí necesitamos encontrar el límite inferior y necesitamos encontrar, bueno, primero necesitamos encontrar el valor posición, el límite inferior, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia, el ancho de clase. Vamos a poner ancho, clase, así. Entonces, para la mediana, pues voy a hacer otro color, ¿verdad? Para identificar los datos. Bien, recordar que el valor posición es igual al n más 1 sobre 2, ¿verdad? Bueno, el total de datos más 1 dividido entre 2. Ese es el valor posicional, que es 33. Vale. ¿Qué voy a hacer con este 33? Mi frecuencia acumulada, que no la he encontrado acá, se obtiene de la siguiente manera. Voy a ir sumando los valores de la frecuencia. El primer valor es 11. Significa que el siguiente valor es 22 más 11. Así, 22 más 11. O 11 más 22, como ustedes lo quieran ver. Igual, ¿verdad? El orden de la suma no afecta. 11 más 22 me da 33. A 33 le sumo 14, son 47. Le sumo 6, son 53. Le sumo 3, son 56. Le sumamos 4, son 60. Y le sumamos 2, son 63. Y le sumamos 3, son 65. Ahí están, 65 datos. Esta es la frecuencia acumulada. Entonces, como este dato que tengo acá me dio 33, significa que puedo utilizar la clase que tenga el valor 33 o sea mayor a 33. En este caso está ese valor, lo voy a sombrear porque de esa clase que he marcado en amarillo es que voy a obtener los datos. ¿Quién es el límite inferior de esa clase? Es este, ¿verdad? 4.0. ¿Quién es en este caso la frecuencia acumulada anterior? No es este 33, sino que es la que está antes, por eso se llama anterior. Sería eso. ¿Qué frecuencia le pertenece? Tiene una frecuencia de 22, ¿verdad? Que sería este. Y el ancho de clase, en este caso, pues el ancho de clase es este, ¿verdad? Para todos. Entonces lo arrastramos acá. Y ahí está. Ya completé los datos para encontrar la mediana. Lo único que voy a hacer ahora es escribir literalmente la fórmula que tengo acá para la mediana. Justo así como está acá, límite inferior más n más 1 sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia por el ancho de clase. Toda esa fórmula es la que voy a escribir. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? Es decir, tengo igual y la fórmula dice que es, bueno, voy a poner un paréntesis desde inicio hasta finalización. Dice que es el límite inferior más, y allí vamos a abrir paréntesis, ¿verdad? Límite inferior más. En este caso sería, en el paréntesis está una resta del el valor posicional menos la frecuencia acumulada anterior, y todo eso está dividido, acá está dividido entre la frecuencia, así.
Y a su vez todo esto está multiplicado por el ancho de clase. Ahí está. Todo lo que he escrito es la fórmula. Este E21 es el límite inferior más, entre paréntesis, E20 es el valor posicional que es n más 1 sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido entre la frecuencia multiplicado por el ancho de clase. Justamente como está la fórmula escrita. Entonces, vengo, le doy enter y me da este, 2,56. Significa que ese es el valor de la mediana. Entonces, sí, ahí está. Es igual a n más 1 sobre 2. Quiero ver, si es inferior. Sí, ahí está. Entonces, este es el valor de la mediana. Déjame ver, pero no me cuadra aquí. Mm, Sí, se va con paréntesis. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahí está. Vale, lo que debo de asegurarme es que este valor que he encontrado, 4,5, esté dentro de este valor, esté acá, ¿verdad? Y está entre 4 y 4,5, entonces sí está bien. Ahora sí he encontrado correctamente el valor de la mediana. Entonces me vengo acá y le doy acá. Ya encontré el 4,5. Ah, ahora voy a encontrar lo que es la moda. En el caso de la moda, yo les decía que acá necesitamos tener el límite inferior, necesitamos encontrar el de uno, el de 2 y luego ah, el ancho de clase. Bien, lo vamos a sombrear de otro color diferente para identificarlo. Vale. Eh, ¿De dónde vamos a sacar la moda? La moda se obtiene a partir de, ah, de ver la frecuencia más alta en este caso. Por eso se llama medida de tendencia central. Generalmente la media aritmética, la mediana y la moda tienden a coincidir en el valor de la frecuencia. Entonces, para saber cuál es la moda, en datos simples solo veo cuál es el dato que más se repite, pero en la moda lo que yo voy a ver es el dato que más, o la frecuencia más alta. En este caso, la frecuencia más alta es esta. Sigue siendo la misma clase. Ahí. Entonces, la voy a marcar de ese color porque voy a trabajar con ella. Entonces, esto es para irme ubicando, ¿verdad? Estoy trabajando con esa clase. Entonces, digo, generalmente siempre suelen coincidir, a veces no, cuando hay más de una moda, pero en este caso eh, tengo una nada más, que es encontrar la frecuencia mayor, que en este caso es esta, 22, ¿verdad? Mi frecuencia mayor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscar el límite inferior de esa frecuencia, en este caso sigue siendo 4,0, y la pregunta es, ¿cómo obtengo ese de uno? De uno es la resta de la casilla esa menos la anterior. Es decir, voy a restar 22 menos 11 y eso me da 11, ¿verdad? Porque 22 le resta 11, me queda 11. Y de 2 no es más que la resta de 22 menos 14, que sería la frecuencia que le sigue. De uno es restar la frecuencia menos la frecuencia anterior y de 2 es la frecuencia menos la frecuencia que le sigue. En este caso sería 22 menos 14 y me da 8. Y el ancho de clase, pues ya vimos que sigue siendo el mismo para todos, porque siempre se mantiene. Entonces, ahora que ya tengo lo que es la moda, entonces voy a escribir toda la fórmula. Escribir toda la fórmula es escribir literal la fórmula que puse por acá por la moda. Límite inferior más d uno más d dos entre d uno por el ancho de clase. Justamente esa fórmula que tengo ahí es la que yo voy a escribir. Entonces, venimos, colocamos acá, tengo igual, y voy a abrir un paréntesis. Comenzamos con límite inferior. A ver, es- comenzamos con el límite inferior más, y abrimos paréntesis. Dentro de este paréntesis vamos a colocar la suma de uno más de 2 y afuera va a estar la división entre de uno
Y pues aquí lo vamos a poner por este, porque todo eso se tiene que multiplicar por el ancho de clase y cerramos paréntesis. Así. He escrito justamente la fórmula que tenía. Entonces, acá me quedaría esta, 4,89. Ese sería el valor de la moda. Si ustedes pueden notar ahí, andan siendo valores cercanos, 4,8, 4,5, 4,9. Andan coincidiendo. Y tengo acá este valor. Entonces, ahí está. Ya tengo lo que es media aritmética, mediana y moda, a partir de los valores que tengo acá. Y bueno, esta es medida de tendencia central, ¿verdad? Posteriormente hay que calcular medidas de dispersión, donde es la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Y luego lo que son ¿cómo se llaman? Las medidas de posición, como son los cuartiles, los deciles y los percentiles. De hecho, hay otro que se llama rango intercuartílico también. Vamos a ver. Bueno, entonces, ahí está. Esto es lo que tenemos. La idea es que traten de irlo completando, ¿verdad? Porque recuerden que cada vez le vamos a ir agregando eh, más detalles. La fórmula de la moda, bueno, está por aquí, pero eh, se utiliza esta. La moda es igual al límite inferior más d1 más d2 entre d1 multiplicado por el ancho de clase. Este es ancho de clase. D1 es la resta entre la frecuencia menos frecuencia anterior, así le vamos a poner. Y D2 es la resta entre la frecuencia y la frecuencia siguiente. Y este es el ancho de clase. Y este es el límite inferior de la clase. El límite inferior de la clase que contiene la moda. Ahí está. Entonces, esos son los valores que de la forma